Teo, es el saber hablar con los animales y con las plantas. Y es muy fácil, aunque parezca como difícil, porque nosotros decimos, pero ¿cómo me voy a comunicar con una planta o cómo me voy a comunicar con un animal? Y es algo muy, muy, muy sencillo. El chiste nada más es querer y tener la intención total de que sí lo vas a hacer y luego, este, ya que sepas cómo lo hiciste, ya vas a tener como la conciencia de que se puede hacer, porque eso es lo único que hace falta, nada más tener la intención y las ganas, así de fácil. Y después estar en silencio y escuchar lo que los animalitos y las plantas te van a decir. Entonces, antes que nada, la introducción a este tema sería que el universo sabe lo que tú estás pensando. Las plantas saben lo que tú estás pensando y los animales saben lo que tú estás pensando. Tus plantas te conocen perfectamente bien. Sí, cuando tú vas y las riegas y les hablas con cariño, las plantas van a crecer mejor, te van a dar flores y van a estar contentas. De hecho, las plantas te van hablando y te van diciendo, este lugar no me gusta, aquí me hace falta luz, ya te pasaste de agua, me hace falta más agua, etcétera. Porque tú vas viendo cómo se van poniendo de bonitas o no en el lugar en el que las tienes. Ujú. Nosotros todos estamos conectados al universo, estamos conectados a la energía del universo que mucha gente le llama el campo cuántico. Y ese campo cuántico es mente o es mental, ¿sí? Como dice la primera ley universal, todo es mente. Entonces, como todo es mente, nosotros nos comunicamos a través de nuestros pensamientos, lo que creemos de nosotros, en eso nos convertimos. Y según nuestros pensamientos y nuestras intenciones es como nos perciben las plantas y nos perciben los animales. Hay una terapia muy bonita que se llama constelaciones familiares, en la que tú vas y expresas una situación que tú quieres sanar en tu vida ante un grupo y entonces vas a escoger a unas personas que van a representar a tu mamá, a tu papá y a ti para empezar. Y esas personas van a empezar a actuar de la manera en que habría actuado tu papá y tu mamá contigo, y hasta tú vas a actuar ahí y vas a ver en la escena a todos los personajes que están representándote a ti con tu familia. Ujú, porque hay un orden y hay una jerarquía. Tal vez también vamos a hablarles a los hermanos. Y entonces tú te quedas pensando, ¿cómo es posible que estas gentes que están en este grupo, que lo más seguro es que no te conocen, porque en estas terapias por lo general va gente que no sabe nada de ti, cómo es que están actuando algo, dándote un mensaje y cómo es que saben de ti y cómo es que saben de tu mamá y de tu papá si tampoco los conocieron? Porque en el éter o en el campo cuántico o lo que es el universo está toda la información y nada más es que nosotros nos conectemos a esa información para poder sacarla. Bueno, hablando de animalitos, por ahí hemos aprendido que hay monitos que, por ejemplo, una vez enseñaron a un mono en una parte del mundo a pelar el plátano, ¿sí? Porque los monos no sabían cómo se pelaba, casi lo pachurraban y hacían algo, pero no sabían cómo pelar ese plátano. Entonces, cuando se le enseñó a un mono a pelar el plátano, todos los monos de todo el mundo aprendieron a hacerlo. ¿Sí? Y nosotros también vemos que cuando hay, por ejemplo, descubrimientos que se hacen importantes en la ciencia en algún lugar del mundo, hay otras personas en otra parte del mundo totalmente diferente que también está aprendiendo y descubriendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en lo de la medicina psiónica que yo manejo, las personas que empezaron a trabajar con radiónica en Estados Unidos, al mismo tiempo, había otras personas trabajando en la misma ciencia, pero en Inglaterra. Y lo más chistoso de todo es que tenían que hacer unas figuras geométricas que representaban a los medicamentos, por ejemplo, homeopáticos, por mencionar algunos. Y cuando juntaron sus tarjetas con las figuras geométricas, eran iguales las de Inglaterra que las de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que suceden esas cosas? Bueno, resulta que los animales se comunican también.
De hecho, tengo un caso que fue muy lindo y les voy a comentar algunos casos chiquititos para que lleguemos a entonarnos en esta parte de los animalitos. Yo estaba visitando una vez a una amiga porque me había cambiado de casa y entonces ella era mi vecina. Antes de cambiarme de casa, ella había comprado un pollito. Después de algunos meses yo la visité y fui a su casa. De hecho, me invitó a comer, ahí estuvimos como desde la 1 de la tarde. Todo el tiempo estuvimos ahí, los niños estuvieron jugando, todo estaba muy bien. Cuando a las 7 de la noche, más o menos, después de algunas horas de estar ahí, a mí se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y qué pasó con tu pollito? Y justo en el momento en que pregunté qué pasó con tu pollito, en ese momento cantó un gallo que lo tenía en su recámara, ¿sí? Había encerrado al gallo en su recámara, pero haz de cuenta que el gallo entendió la conversación. Cuando yo dije pollito, dijo, pues aquí estoy, y empezó a cantar. Así de fabulosa es la vida con los animalitos. Después otro día estaba en casa de una amiga y esa amiga tenía 2 pollitos. Y pues ya ves que se te antoja acariciarlos y cargarlos y todos muy lindos, entonces los acaricié, qué hermosos y no sé qué, y los puse otra vez en el piso. Y entonces yo le dije a esta persona, ay, cómo me encantan los pollitos, fíjate, nada más que yo cada vez que tengo los pollitos, siempre se me mueren y en ese momento los pollitos empezaron a temblar. Ajá, y yo le dije: "Ay, pero, ¿qué les pasa a los pollos?". Y entonces esta persona me dijo: "Pues, ¿qué les pasa? Que acabas de comentar que, a ti se te mueren los pollos", y entonces ya se asustaron. O sea, así como los animales me están entendiendo. Después he ido aquí en Guadalajara, donde vivo, al Bosque de los Colomos, que es un lugar muy bonito y está lleno de palomas y está lleno de ardillas, pero de repente tú andas por ahí y las palomas no están así como a la vista tuya, ni las ardillas. Y un día llevamos a mi nieta, que tenía 1 año, y la subimos a una carriola. Ya llevábamos la carriolita y iba mi hija, mi esposo y yo. Íbamos caminando y de repente que llevábamos una bolsita con cacahuates, pero entonces mi nieta no sé en qué arte se le abre la bolsita y se le salen unos cacahuates y en ese instante nos llenamos de ardillas y nos llenamos de palomas. Así todas se vinieron contra los cacahuates que tú dices, bueno, nos estaban espiando, o sea, todos estaban como en las copas de los árboles, donde andaban, pero en el momento en que se caen unos cuantos cacahuates, montones de ardillas y montones de palomas llegaron. Ujú. También nos hemos dado cuenta, y eso yo creo que a todos les ha sucedido, que por ejemplo en la mañana los pajaritos están cantando. Algunas veces has escuchado que cerca de tu ventana hay un pájaro que emite un sonido, un canto, y un canto muy parecido, igualito se puede decir. Se escucha, pero más lejos. Entonces no sé si son las crías de esos pajaritos que se comunican con sus papás, o es la pareja de ese pajarito que empieza a cantar como diciendo aquí estoy y empiezan a sincronizar sus cantos. Y así hay varios cantos que tú empiezas a escuchar de varios pájaros como en una sinfonía en donde todos empiezan a cantar de una manera y los otros replican ese mismo canto. Ujú. Bueno, hablábamos también bueno, me encantaría hablarles también de que, por ejemplo, los cardúmenes, que son un conjunto de peces que están en el mar, se juntan todos en armonía y empiezan a hacer un movimiento donde todos van casi iguales, formando como una bola enorme de peces para como despistar a los depredadores para que no se los coman. Y entonces esos cardúmenes van en total armonía y en total movimiento, creando lo que ellos quieren, pero cómo es que se comunican, porque además ni siquiera chocan entre ellos y se van moviendo al unísono y así también nosotros hemos visto parvadas de pájaros que van en el cielo volando, pero muchísimas, así como la bola de pájaros, y van y vienen y tú no ves que ningún pájaro caiga porque chocó con el otro. Entonces, ¿cómo es que se comunican y cómo es que tienen esa comunicación para lograr esas figuras y esos movimientos sin lastimarse entre ellos? Hay una película que a mí me gusta muchísimo y se las recomiendo que se llama Alfa. Y es una película que nos habla sobre el respeto a la autoridad de los líderes en los animales. Es una película súper hermosa, como muy espiritual,
que nos habla como de una era antigua en donde una persona, por ciertas circunstancias que no les voy a contar para que vean la película, anda con un león y aprende a domesticarlo. Y cómo es que el león lo reconoce, el león, perdón, el lobo lo reconoce como a su líder y lo sigue y lo protege y lo cuida, ajá, hasta defiende su vida. Así es como nosotros hemos sabido de algunas cosas con los animales. Alguna vez en ese parque de los Colomos iba yo caminando, pero yo traía unos poquitos cacahuates en mi mano, yo iba solita. Entonces de repente vi que estaba una ardilla y le dije, mira que aquí tengo un cacahuate. Y entonces pues la ardilla no podía venir porque estaba en la parte alta de una barda. Entonces empezó a caminar junto conmigo, subió, bajó, llegó por la barda, después se conectó con un árbol, pasó por todo el árbol, se bajó por el tronco y llegó a donde yo estaba y ahí yo le empecé a dar los cacahuates y empecé a platicar con ella, al grado de que sentí que nos habíamos hecho amigas y que ella estaba ahí para acompañarme. Ajá, hasta le puse un nombre y le dije que ella se iba a llamar Teresita. Bueno, alguna vez yo por ahí vi y me impactó mucho porque estaba como a lo mejor muy sensible ante las visiones que tenía enfrente. Vi a dos perritos muy diferentes, uno chaparrito chiquito, blanco, delgado, y otro que era más grande de color oscuro. Pero yo vi como los dos iban jugando en una calle ahí, en la colonia Las Fuentes. Iban como, ¿sabes qué? Percibí como su amistad, como que no importa que seamos diferentes, que uno sea más grande que el otro es blanco, el otro es oscuro, ellos se llevan bien y ellos iban jugando y como que iban compartiendo su alegría de estar juntos, que eso fue muy bonito. Ajá, yo he visto por ahí muchísimos videos, porque pues ahora vemos tanta cosa en internet en donde hay bebés, hay bebés que son cuidados por gatos y que son cuidados por perros. Ajá, hasta si ven que el niñito va a cometer alguna cosa que sea peligrosa, el gatito o el perro van y los cuidan. Y he visto también a perritos que van y tapan a un bebé cuando está dormido. Ujú. Bueno, hace mucho tiempo nosotros tuvimos un conejito en la casa. Era un conejito negro y se sabe que los conejos como que no son muy domesticados, como que no andan muy cerca del ser humano. Ellos como que se dedican a brincar y a hacer sus cosas en el jardín y tan tan. Pero bueno, hubo un día que ese conejito se enfermó de la panza y entonces andaba con diarrea. Entonces yo le di un medicamento de homeopatía y también le di sus flores de Bach, que ahorita les voy a explicar qué es eso de las flores de Bach. Entonces resulta que le doy sus remedios y el conejito se alivió. Y entonces, parecía como extraño que después de haber tomado los remedios florales, que son como los remedios que contactan con tu alma, el conejito empezó a seguirnos por todos lados. Y haz de cuenta que era como un perrito atrás de nosotros, siguiéndonos en la casa. Como que era ya muy compañero de nosotros, hasta se sentaba a ver la tele con nosotros y nosotros nos sentábamos en algún lugar, ahí iba, era como que yo sentí que el conejo cambió, como si su conciencia hubiera trascendido a una conciencia mucho más alta. Ujú. A ver, que no se me olvide lo de un periquito que ahorita les voy a contar. Nosotros teníamos también un perrito que si yo le decía, era un French Poodle, si yo le decía, peluchito, ¿me traes mis pantuflas? Iba por una y me la traía, y luego iba por otra y me la traía. Y ese era como su máximo. Ese perrito alguna vez yo decía que ya se fuera a dormir porque ya me quería acostar y ándale, pelos, ya bájate, por favor, y nada que se bajaba el perro. Y ella estaba enojada que ya me quiero acostar y no me hacía caso, hasta yo quería ir a jalarlo de abajo de un sofá y el perro se ponía como más resistente. Entonces le dije a mi hijo, ay, no sé cómo hacerle para bajar a este perro que está muy desobediente. Y entonces, muchas gracias por los comentarios. Y entonces, ese día le dije a mi hijo, ay, es que no sé cómo hacerle. Y mi hijo súper tranquilo, sentado en el sofá, le dijo, Pelitos, por favor, bájate a dormir a tu casita. Y ya se cuenta que el perro inmediatamente se bajó. ¿Por qué? Porque los animalitos perciben nuestro estrés o perciben nuestra necesidad o nuestra ansiedad. Como yo ya me quería acostar y ya estaba de malas, pues no me hacía caso, como que se resisten, como diciendo, pues para que veas cómo estás, que yo no te voy a hacer caso.
Entonces, cuando mi hijo súper tranquilo le dijo, Pelitos, ya vete por favor a acostar a tu camita, inmediatamente se bajó y se fue. Y yo dije, no, pues así le voy a hacer todos los días, ¿no? Hablarle con esa tranquilidad. Bueno, pues ese mismo perrito, yo un día tuve un dolor muy fuerte de un así como un cólico abdominal terrible y entonces, en lo que alguien me iba a hacer un tecito para que me sintiera mejor, el perrito se subió encima de mi vientre y se quedó acostado y a mí se me quitó casi automáticamente el dolor. Pero el perro quedó convertido como en salea. Haz de cuenta que lo agarrabas y se caía y yo, ¡oh! Mi perro me estaba cuidando y me estaba sanando. Yo no sé si él absorbió el dolor o la enfermedad, o vete a saber. Pero el caso es que el que estaba pésimamente mal era mi perro. Entonces yo dije, Dios mío, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo lo sano, no? Entonces en un platito puse un remedio que se llama rescate de las flores de Bach. Y entonces empezó a chuparse, a tomarse la agüita y se compuso el perro. Pero imagínate cómo ese perro fue a cuidarme y a curarme. Ujú. Bueno, alguna vez me pasó, hablando de las flores ahora, que compré un ramito de flores recién llegada aquí a Guadalajara con un señor que tenía un carrito con flores muy bonitas. Entonces le pedí que me armara un ramito y no sé, lo hizo tan bonito, o sea, lo empezó a acomodar tan lindo que ya ves que luego le ponen unas florecitas que se llaman nubecitas. Se veía tan hermoso, le puso un pedazo como de papel de China y un moñito y que la cosa quedó divina. Y era con rositas. Entonces, se me ocurrió abrazarlo aquí en mi pecho y en ese momento empecé a sentir como mi corazón hacía ti, 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 como si latía de alegría. Ajá. Entonces, claro que yo les di las gracias a esas flores. Y desde entonces siempre platico con las flores cuando tengo flores en mi casa, aunque ya estén en un florero, que no estén tan en la maceta. Y pues especialmente más platico con las plantas que tengo que están en mis macetitas. Ujú. Bueno, algunas veces nosotros hemos aprendido que abrazar un árbol nos puede ayudar para descargar mucho del estrés que traemos. Y de alguna manera, aparte de que nos ayuda a limpiar nuestra aura, pero le tienes que abrazar con mucho respeto y con amor, y de alguna manera pidiéndole permiso, por favor, llévate todo el estrés que yo traiga o las cosas que yo traiga energéticamente cargando, porque pues, a veces traemos muchas cosas, para que yo me libere de todo esto y pueda como fluir mejor, que limpies mi aura. Y tú lo tocas a ese arbolito y empiezas a sentir cómo toda la energía que trajeras de estrés o tensión, exceso de trabajo, cualquier cosa que esté atorada en tu aura, se limpia. Nada más lo importante es que tú, aunque no le hables, pero mentalmente te comuniques con ese árbol, el arbolito te ayuda. Ujú. Bueno, ya sabemos también que el doctor Edward Bach, el de la terapia floral de Bach, es un médico que, bueno, es un médico que en paz descanse. Él nació en 1886 y falleció en 1936, a los 50 años. Él fue un médico alópata que después se convirtió en homeópata y estuvo siempre trabajando en su laboratorio haciendo cosas muy interesantes de curación. Y lo que él descubrió en ese sistema de flores, lo descubrió a través de chupar el rocío de la mañana que se depositaba en las florecitas. Y entonces al chupar esas florecitas, él empezaba con ejercicios de psicometría, es decir, hacer un silencio interior. Y en ese momento él empezaba a percibir para qué podrían servir estas flores, qué es lo que podrían curar. O sea, él empezaba a sentir en él cómo es que se empezaba a relajar, se le quitaban los miedos, se le quitaba la ansiedad y entonces empezaba a experimentar la curación en él en el momento en que chupaba ese rocío, esas gotitas de agua que se depositaban en esas flores. Como no lo iba a hacer así para hacer medicamentos, pues ya después él juntaba las mejores flores, las más bonitas de cada una de las plantas, y lo que hacía era ponerlas en un tazón de cristal con agua y la ponía al sol para que con ese sol se diluyera ahí la sustancia curativa dentro del agua. Ujú. Bueno,
Después les quiero contar que tenía yo un periquito y ese periquito era como muy encantador, repetía todas las palabras que nosotros le enseñábamos. Y ese periquito, alguna vez yo se lo dejé a una familia para que lo cuidara porque nos íbamos a ir de vacaciones. Cuando regresé a recoger al perico, este, no me lo querían regresar. Mi amiga me decía, ay, no, no te lo lleves, estamos felices con el perico, porque ese periquito nos trajo como la reconciliación familiar, nos ha traído mucha alegría. Y entonces en ese momento, pues me di cuenta que el perico había sido sanador, porque como ellos empezaron a jugar con el periquito, empezaron a, ¿cómo se llama? A sentirse felices de compartir cosas con ese animalito y resulta que el animalito los estaba curando de alguna forma, ¿sí? Bueno, entonces, alguna vez por ahí nosotros hemos oído que la equinoterapia es el uso de los caballos con fines terapéuticos, porque los caballos han sido entrenados para de alguna manera tener como una vibración de paz y amor para niños, sobre todo con problemas de autismo o con problemas que tienen de retraso mental o algún problema emocional que puedan traer, y esos caballos ayudan a que los niños se sanen. Entonces sabemos de la curación a través de los caballos. Ellos se comportan como que perciben exactamente la energía de las personas y saben quién es quién en cada uno de cada una de esas personas. Por ejemplo, últimamente está circulando en redes sociales un caballo que está con su jinete en la entrada del Palacio de Buckingham allá en Londres, que además tiene un letrerito que dice ahí, aguas, no se acerque mucho al caballo, porque los caballos a veces muerden, para que no vaya usted a tener un problema con alguna mordedura o que el caballo le vaya a hacer algo, mejor no se acerque. Pero hay gente que va y los toca, pero no sé si es como la intención sin permiso la que hace que el caballo se enoje y yo he visto gente jaloneada y gente lastimada por el caballo. Pero hay un video en donde una muchacha se acerca como con mucho respeto y apenas lo toca de lejecitos. Y el caballo, Silvia dice que sí ha visto ese video, el caballo de alguna manera como que se rinde ante ella, la saluda y le pone su frente a la frente de ella. Imagínate nada más qué escena más bonita. La muchacha se ve que es como una muchacha llena de paz y tranquilidad. Y entonces esa escena hace que, ¿cómo se llama? Que nos diga que nosotros sí sabemos, podemos saber que los caballos perciben como la energía de cada persona. Ajá, bueno, estaba viendo una vez una película que se llama La Era del Hielo, que yo no sé si ustedes la vieron, no sé si es la uno o es la 2, no me acuerdo, pero que es un niño que se pierde y los animales lo cuidan y entonces llega el papá a buscar a su niño y ya le entregan al niño, como que el papá a lo mejor llegó medio violento, pero luego ya se calmó, recibió al niño y se fue. Y el niñito sí se despedía con mucho amor, es la uno, muchas gracias. Se despedía con mucho amor de los animales. Y los animales se quedaron conversando de que, bueno, pues ya el niño ya se fue con sus papás y pues está bien, está perfecto. Pero le dijo, hay que decirles algo, no sé qué le comentó el otro animalito. Y entonces el animal más grande le dijo, no, con ellos no se puede hablar porque los humanos no hablan. Esa frasecita que es la que yo vi de la película y que me impresionó, me quedé pensando, es que a lo mejor el sonido que nosotros emitimos en sus octavas de percepción auditiva, ellos no la captan. Así como nosotros no captamos ciertos sonidos de la naturaleza. Entonces, imagínate que este animalito, ¿cómo se llama? Quería hablar con el ser humano, pero dice que no, que los seres humanos no hablamos. Bueno, ahora sí, les voy a contar algo muy especial. Esto que sí, que les voy a contar es como mágico y es una forma que yo aprendí de comunicarme con los animales. Resulta de que un día tomando un taller de meditación, que eran meditaciones guiadas, y las clases cada vez eran más bonitas y más hermosas. De repente un día el instructor nos dijo, vamos a ir a platicar
mentalmente, porque todo era ahí sentados en nuestras sillas, vamos a ir a platicar con el perrito de la casa de junto. Y yo la verdad que me quedé pensando, pues, ¿cuál perrito? ¿De qué casa de junto? ¿De cuál? Pues, si yo nunca he visto nada, porque yo siempre llegaba, me estacionaba y me metía directamente a la casa, y a la hora de salir igual me venía rápido a mi casa para no quedarme sola ahí en la calle. Entonces, mientras había el movimiento de gente, yo me venía. Bueno, entonces yo no sabía que en la casa de junto, porque hasta le tuve que preguntar qué casa, la de acá o la del lado izquierdo o la del derecho, ¿no? Y entonces dijo, la de aquí junto de este lado. Ok. Bueno, entonces en esa meditación que nosotros hicimos, que era como entrar en un nivel de tranquilidad y paz interior, en un silencio profundo, imaginamos que salíamos de ese lugar y llegábamos a la casa de junto y entonces íbamos a ir a platicar con el perro. Entonces yo entré a esa casa que ni la conocía y empecé a recorrer la casa hasta que me encontré que el perro de esa casa estaba en la azotea. Y era un perrito que tenía una cara de enojado y una cara como de muy, nervioso, ajá, pero sobre todo enojado. Era un perrito chiquito medio gordo. Y, yo que nunca lo había visto, entonces empecé a platicar con él y le dije: "¿Pero por qué estás enojado? ¿Por qué tienes esa cara?". Y entonces me dijo: "Estoy enojado porque me tienen en la azotea y me choca. A mí no me gusta estar aquí, yo quisiera compartir con ellos y convivir con ellos en la casa". Entonces, ese perrito, yo le dije: pero por qué estás enojado? No hay manera de que te bajen". "No, no hay manera, ya tengo años aquí y me tratan muy mal, por eso yo les rompo la ropa". Cuando suben a atender, dicen, y tienen ya la ropa ahí, hasta busco cuáles son las piezas que son más elegantes para rompérselas. Yo me quedé impactada de que había platicado con un perro que ni siquiera conocía y todo lo que el perro me había contado. Entonces yo le dije, pues ánimo, pues es que, no sé, pero por lo menos te dan de comer o a lo mejor tú eres el vigilante de la casa, para que el perrito se sintiera importante y no estuviera sufriendo ahí solito, solo en la azotea. Entonces, en ese momento me acuerdo que terminó la clase. Yo escuché lo que las demás personas decían, ¿sí? Me gustaba que los demás dijeran lo que habían visto antes de que yo mencionara lo que yo había visto, para que no hubiera de que alguien escuchó lo mío y luego dicen, ay, sí, a mí también. Entonces, para así como cerciorarme de que lo que yo había visto no lo había inventado, que eso era bien importante para mí. Entonces, las personas empezaban a compartir sus experiencias de lo que habían vivido con la comunicación con ese perro y todos dijeron lo mismo. Todos dijeron que habían encontrado un perro así y así, de tal descripción, y que ese perro decía que estaba enojado porque estaba en la azotea. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta, terminando la clase salí y al voltear a la casa, ahora sí, y verla con atención, ahí estaba el perro en la azotea y viéndome con una cara como de te conozco, sí, como que además yo creo que se debe haber estado despidiendo de todos los que íbamos saliendo, pero como en esa carita como de yo te conozco, yo te he visto, ajá. Y entonces, bueno, para mí fue muy, muy bonita esa experiencia y esa experiencia me enseñó de alguna forma a relajarme y estar en paz y a decidir cuando yo quería hablar con un animal, hablar con él y saber que no estaba yo inventando, que lo que yo veía y lo que experimentaba en mi visualización era cierto. Entonces, desde ahí, pues he logrado platicar con mis plantas, preguntarles qué quieren, dónde se sienten bien, si te gusta o no te gusta estar en ese lugar. De hecho, había unos árboles que mi esposo plantó y una temporada que mi esposo no estuvo en la casa, los árboles me dijeron que lo extrañaban. Ajá, un día me puse a platicar con ellos y cómo están y no sé qué, y dijeron, pues estamos un poquito tristes porque el Señor no está. Ujú. Entonces los árboles pueden comunicarte también información y lo he hecho también con mi perro, cuando tenía perro, o lo he hecho con otros animalitos. En esa parte de comunicarte con ellos y preguntarles qué necesitan o cómo estás. No solamente te puedes comunicar con los perros y con las plantas, también te puedes comunicar con el escritorio de tu oficina, con la ventana, con tu cama, preguntarle qué necesitas, si está bien, si se siente bien cuidado. Ajá, una vez un escritorio mío me dijo, pues necesitas
sacar todo y vaciar los cajones y limpiarlo y a ver si por favor me pones tantito aceitito, porque cada vez que metes el cajón siento que me lastimas rozándome la madera del, pues ahora sí que de lo que es el mueble con el del cajón. Entonces, nos podemos comunicar con todos a través de querer. Y la forma más especial que yo he podido ver, porque lo practico casi todos los días, es comunicarme con un paciente para preguntarle cuál fue el origen de su enfermedad, preguntarle cuál va a ser su curación y qué es lo que necesita. Ajá, cómo hago para alinear su columna o cómo hago para que se le quiten ciertos padecimientos o quitarle el dolor. Entonces, esas prácticas yo las hago todos los días, que los hago más con los pacientes, pero lo podemos hacer con las plantas, lo podemos hacer con los animales. Puedes ir a preguntarle a un planeta algo. Puedes preguntarle, por ejemplo, en tu carta astral a los planetas que tienes acomodados, ¿para qué te sirve el Mercurio en la casa qué? ¿Dónde está? Y tú vas a ver que vas a recibir una información cuando te quedas en silencio. Hay varias cosas que se necesitan nada más de elementos. El primero es querer hacer conexión con ese animal, con esa planta, con ese paciente, con ese planeta, con ese mueble, con lo que sea que te quieras comunicar, hasta preguntarle a una casa qué necesita esta casa para armonizarse. Y tú, en el silencio total en el que te vas a quedar con la total certeza de que lo que estás haciendo está bien y que estás ayudando y que además es la verdad, es como te va a llegar la respuesta exacta y correcta, en ese momento tú empiezas a recibir esa información porque estás en silencio escuchando la respuesta de ese elemento con el que te quieres comunicar. Y bueno, yo creo que me encantaría escuchar sus preguntas o me encantaría escuchar qué les parece la plática, si tienen alguna cosa que comentar y para ya cerrar este tema. Y pues la verdad es que es algo tan bonito que a mí por eso me gusta compartirlo con ustedes. Ujú. Por ahí les voy a platicar después sobre otras entidades con las que he platicado que son como muy lindas, con hadas, con duendecitos, con angelitos, que toda esa comunicación sí existe y para compartirla con ustedes tal vez en otro video de alguna otra forma que no sea así tan, tan lenta como lo hicimos al principio. Entonces, bueno, pues creo que por el día de hoy, si no hay preguntas, ajá, si no tienen ni nada que escribir o comentar, pues nada más es como darle like al video. Ujú. Dice, le platiqué, a ver, déjame ponerme mis lentes porque esta parte del chat está como muy, muy chiquitita. Dice, la plática muy interesante, ¿las plantas tienen sentimientos? Sí, sí, claro que sí. Imagínate un arbolito que van a podar y que en ese arbolito hay nidos de pajaritos, la tristeza que ese árbol este, siente cuando le están podando. Si tú vas a cortar una planta porque quieres quitar un piecito porque lo vas a trasplantar o se lo vas a regalar a una amiga, pídele permiso. Lo mismo si tú tienes, por ejemplo, una plantita de pues es una planta curativa, por ejemplo, que tengas ahí, no sé, hierbabuena, pídele permiso al elemental o a la esencia de esa planta para poder cortarla y le dices, te voy a utilizar para curación, pero que sepa que lo que estás haciendo no es porque así nada más llego y le meto el tijeretazo a la planta porque la planta sufre. Sí sienten. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Me espero tantito. Qué bueno que le pareció la plática interesante. Hay cosas tan increíbles que se pueden experimentar todos los días. El caso nada más es como saber qué. ¿Cómo puedo hacer para poder hablar con mi perrita? Ok. De alguna manera, pues estar con la perrita si se deja, que la tengas cargada, pues qué bueno, o que la tengas abrazada.
Pero si no, nada más con que tú estés tranquila y relajada, y aunque la perrita no ande por ahí, en ese lugar, está en el patio, pero yo nada más voy y platico con ella, pero en esencia, o sea, como si yo salgo en un viaje astral con mi energía y me dirijo hacia donde está, que ella sí me va a percibir a mí. Y entonces yo platico con esa perrita y le puedo preguntar qué necesita, qué quiere, lo que tú le quieras preguntar, o sea, ¿para qué quieres platicar con la perrita? ¿Para qué quieres hablar? Pues ahí le comunicas lo que necesitas. Hay algunos perros y animalitos que la verdad es que son súper inteligentes. Hubo una vez un caso de un perrito que tenía un dolor de oído muy fuerte de una amiga y la amiga dijo que cada vez que le ponían las gotitas para el oído a la perrita, bueno, el perro se ponía súper mal porque le dolía muchísimo. Entonces un día se le ocurrió embarrarle cremita y el perrito estaba fascinado con la crema, hasta con la patita le llamaba para que corría el perro, iba hasta donde estaba la crema y ahí le ladraba y luego cuando ella le decía, ¿quieres crema? El perrito lo que hacía era acostarse para como decirle, sí, quiero que me acaricies la oreja. Ajá. Entonces, los perritos hablan, nos dicen muchas cosas, los animales también. Dice, ¿puedo hablar con un perrito que ya sí, también? Porque en alguna parte del universo, dice aquí, ¿puedo hablar con un perrito que ya trascendió? Sí. Si tú tuviste un perrito en tu niñez o hace poco, el día que haya sido, puedes ir a buscar dónde está su esencia energética y comunicarte con él, hablándole lo que le quieras decir. Va a parecer como que estás inventando la plática, pero el chiste es, primero que nada, sentarte en un lugar tranquilo, inhalar y exhalar, relajarte y luego tener como el deseo total de ir a hablar con ese perrito, pero con la conciencia de que sí va a suceder, ajá, de que eso sí es cierto, y en ese momento que tú te contactes con él, pues no sé, la plática que tú quieras tener, él te va a decir qué de lo que tú le preguntes. Ujú. Se me hace muy lindo lo que dices, que qué bonito, porque la verdad es que yo creo que si en esa película uno de ¿cómo se llamaba? La Era del Hielo uno, nos dijeron que los seres humanos no hablamos, es porque en serio que no nos comunicamos y han de decir, pues ni les hables porque ni nos pelan. Entonces vamos haciéndoles caso, vámonos acercando a los animalitos y a las plantas y vamos teniendo experiencias que van a ser muy lindas y ojalá que algún día me las puedan compartir. Entonces, bueno, pues yo deseo que la plática les haya interesado, que les haya gustado. Vamos a ver después cómo contactar con otras entidades, con entidades que no vemos y que a lo mejor ni siquiera sabemos que existen, pero que sí están, y cómo ayudar a otras personas a trascender, a moverse, a que les vaya mejor. Y hacer muchas curaciones también a distancia, con el único objetivo de querer ayudar y desde nuestro corazón tener ganas de hacer esa conexión para poder servir a otras personas, a los animales y a las plantas. Y bueno, yo creo que voy a llegar al fin de esta plática. Voy a grabar un video igual, así sin tanto problema. Y pero lo bueno es que estuvieron presentes y les agradezco mucho su presencia. Si tienen alguna otra duda, pues ya saben dónde encontrarme. Y pues les agradezco el que hayan estado aquí y buenas noches y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Hasta pronto.